Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre historias de terror reales de taqueros, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. El viento de Abasolo, cargado con el polvo de los caminos de tierra y el lejano aroma a leña quemada, se arremolinaba con un dejo de misterio cada vez que el sol se hundía detrás de la Sierra Gorda, tiñendo el cielo de un carmesí que se sentía más como una advertencia que como un atardecer. En esas horas crepusculares, cuando las últimas gallinas se recogían y las sombras comenzaban a estirarse como dedos hambrientos, un humo denso y dulzón empezaba a elevarse desde el puesto de tacos del Aniceto, justo en la esquina donde la calle del Nogal se unía con la plaza principal. No era un humo cualquiera, era espeso, casi tangible, y danzaba bajo la luz mortecina de un foco solitario, distorsionando las figuras y envolviéndolo todo en una atmósfera irreal. Tiburcio Solalpa, que había llegado a Abasolo hacía apenas unos meses buscando un respiro de la vida en la capital, se encontró una noche atraído por ese humo, por el sonido hipnótico del cuchillo del Aniceto golpeando la tabla de madera con una cadencia incesante y precisa, un tac-tac-tac que se incrustaba en el silencio de la noche y en el alma. La primera vez, Tiburcio solo sintió curiosidad. El Aniceto era un hombre de pocas palabras, o más bien, de ninguna. Su rostro, surcado por arrugas profundas como surcos en la tierra seca, era una máscara de impasibilidad. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más inquietaba a Tiburcio, negros y profundos, parecían ver a través de uno, sin pestañear, como si el tiempo no existiera para ellos. Tiburcio pidió unos tacos, la carne humeante, brillando bajo el tenue resplandor, con un color rojizo oscuro que no se parecía a nada que hubiera visto antes. El aroma era, como ya había notado, dulzón, pero también tenía un matiz terroso, casi floral, que se mezclaba extrañamente con el picor de la salsa y el frescor del cilantro. Los mordió. La primera sensación fue de una explosión de sabor, una riqueza inaudita que adormecía los sentidos, disipando cualquier pregunta. La carne se deshacía en la boca, tierna hasta lo inverosímil. Fue una experiencia tan placentera que rozaba lo pecaminoso. Esa noche, Tiburcio no pudo dormir bien, las pesadillas lo asaltaron, visiones fragmentadas de sombras danzando y de un canto lejano que no podía identificar, pero se despertó con una sensación de vacío en el estómago, una necesidad imperiosa de volver al puesto del Aniceto. Y así fue. Cada noche, como si una fuerza invisible lo arrastrara, Tiburcio se encontraba de nuevo frente a la plancha humeante, observando al Aniceto cortar la carne con movimientos que eran más una ceremonia que una tarea. No era el único. Poco a poco, la clientela del Aniceto crecía, atrayendo a los lugareños y a los pocos forasteros que pasaban por Abasolo. Estaba Melitón Arismendi, el camionero que cubría la ruta a Querétaro, y que antes paraba en la fonda de Doña Chona, ahora prefería la esquina del Nogal. Estaba también Eufemia Cadena, una anciana del pueblo que vivía en una humilde casa de adobe y que antes solo comía en casa, pero ahora, cada noche, su frágil figura se acercaba al puesto, con los ojos vidriosos de una necesidad incomprensible. La transformación en los comensales era sutil, casi imperceptible al principio. Tiburcio notó que, después de sus tacos nocturnos, su energía diurna se desvanecía. Se sentía perpetuamente cansado, con una especie de languidez que le impedía concentrarse. Sus sueños se volvían más vívidos y perturbadores, siempre con esa canción lejana y las sombras. Pero la necesidad de los tacos del Aniceto era más fuerte que cualquier malestar. La carne, aunque deliciosa, dejaba una extraña sensación en la lengua, un regusto metálico y dulce que se pegaba al paladar.
La salsa picante, el cilantro fresco y la cebolla morada, en lugar de realzar la carne, parecían enmascarar algo, disimular una verdad que se ocultaba justo debajo de la superficie del sabor. Una noche, mientras Tiburcio esperaba su turno, observó a Eufemia Cadena. La anciana, que antes era una mujer vivaz a pesar de su edad, ahora tenía la piel de un tono serio, casi transparente, y sus ojos, antes tan expresivos, se habían vuelto fijos y distantes, con una oscuridad que solo la mirada del aniceto poseía. Su mano temblaba mientras sostenía el taco, pero su avidez al morderlo era la de una bestia hambrienta. De pronto, un escalofrío recorrió a Tiburcio. Se dio cuenta de que él mismo se sentía así, que esa ansiedad por los tacos no era hambre, sino una adicción, una sed que no se saciaba con agua. Melitón Arizmendi, el camionero, también había cambiado. Sus bromas ruidosas se habían silenciado, y sus ojos, antes tan llenos de vida y astucia, ahora reflejaban una quietud que a Tiburcio le pareció alarmante. Una noche, Melitón se detuvo junto a Tiburcio, susurrando con una voz ronca: «Esta carne es diferente, ¿verdad? No sé de dónde la saca, pero no puedo dejar de comerla. Siento que me hace bien, aunque me duela el estómago y no pueda pensar con claridad». Tiburcio asintió, incapaz de articular palabra. El aniceto, desde detrás de su plancha humeante, parecía observarlos con una curiosidad sombría, sus manos trabajando sin cesar, el cuchillo golpeando la tabla. El olor dulzón de la carne se intensificó, llenando sus pulmones, y Tiburcio sintió una urgencia casi violenta de devorar los tacos. Al día siguiente, la inquietud de Tiburcio se transformó en una paranoia creciente. Intentó resistir el impulso de ir al puesto, pero sus pasos lo llevaron inexorablemente hacia la esquina del nogal. Esa noche, el humo era más denso que nunca, casi una cortina que ocultaba los detalles del puesto. El foco parpadeaba, proyectando sombras danzarinas que parecían tener vida propia. Tiburcio se acercó, la boca seca, el corazón latiéndole desbocado. El aniceto estaba allí, como siempre, su figura inmóvil y enigmática. Esta vez, sin embargo, Tiburcio notó algo distinto. En la tabla de corte, junto a la carne ya preparada, había un trozo fresco, sin cortar, que parecía brillar con una extraña iridiscencia bajo la luz parpadeante. La textura no era la de la res, ni la de cerdo, ni la de pollo. Era demasiado lisa, demasiado pálida, con una veta que se retorcía de una manera que Tiburcio no pudo reconocer, pero que le heló la sangre. El aroma dulzón se mezcló con un hedor sutil, casi imperceptible, a algo que no era de este mundo, algo que evocaba una humedad subterránea y un calor latente. El taquero, como si sintiera la mirada de Tiburcio, levantó lentamente la vista. Sus ojos negros se encontraron con los de Tiburcio, y por primera vez, Tiburcio sintió que la mirada del aniceto era más que una simple observación. Era una posesión. Era una invitación a un abismo. No había malicia, ni crueldad, solo una especie de expectativa antigua, como si el aniceto supiera algo que Tiburcio estaba a punto de descubrir. La sonrisa que no se formó en sus labios, pero que Tiburcio sintió en sus ojos, fue lo más aterrador de todo. Una voz dentro de Tiburcio le gritó que huyera, que corriera lejos de Abasolo, de ese puesto, de ese hombre silencioso. Pero sus pies estaban clavados al suelo. La adicción era demasiado profunda, el anhelo por la carne demasiado potente. Los tacos que el aniceto le sirvió esa noche tenían un sabor aún más intenso, más dulce, más familiar de una manera que le revolvía el estómago. El cilantro y la salsa no podían ocultar la esencia de lo que ahora sospechaba. Tiburcio comió, la carne derritiéndose en su boca, y sintió como una parte de él se desvanecía con cada bocado, reemplazada por esa misma languidez y esa oscuridad en los ojos que había visto en Eufemia y Melitón. Las pesadillas de esa noche fueron más claras. Vio sombras danzando alrededor de una hoguera, y la canción lejana se convirtió en un coro gutural, ancestral. Vio rostros conocidos,
los de los comensales del aniceto, sus ojos vacíos, sus cuerpos moviéndose con una cadencia ajena. Se vio a sí mismo entre ellos, una marioneta más en un ritual macabro. A la mañana siguiente, Tiburcio se despertó con una fatiga profunda, pero también con una extraña calma. La paranoia había desaparecido, reemplazada por una aceptación serena, casi beatífica. Miró sus manos, pálidas, y notó que sus ojos, al reflejarse en un charco de agua, tenían ahora esa misma oscuridad, esa misma distancia que los del aniceto. Y sintió hambre. No el hambre normal, sino una necesidad específica, una punzada que solo los tacos de la esquina del nogal podían satisfacer. Al caer la noche, el humo dulzón volvió a elevarse, el tac-tac-tac del cuchillo se escuchaba en la quietud de Abasolo. Tiburcio Solalpa fue de los primeros en llegar, su figura ahora una más entre las siluetas silenciosas que se congregaban frente al puesto del aniceto, sus ojos fijos en la plancha, esperando su turno para ser alimentado. El terror no había llegado con un grito, ni con una revelación grotesca. Había llegado despacio, envuelto en el humo de la plancha, camuflado por el sabor de la salsa y el cilantro, transformando lo cotidiano en un horror silencioso y devorador, una parte integral del pulso nocturno de Abasolo, donde el aniceto, el taquero enigmático, continuaba su ancestral labor, alimentando a un pueblo que se consumía en cada bocado. Relato 2. El viento ululaba como un lamento ancestral entre los callejones empedrados de El Charro Negro, un pueblo donde la noche no traía descanso, sino una espesa capa de oscuridad que parecía absorber hasta el sonido. Macario Fuentes lo sintió en sus huesos, un frío que no venía del aire sino de la tierra misma, una advertencia muda que sus oídos, embotados por el cansancio y la desesperación, no supieron interpretar. Había llegado a ese rincón olvidado del mundo, atraído por un rumor vago, una promesa susurrada de trabajo y, quizás, de un olvido transitorio. Pero en el Charro Negro, la leyenda que le daba nombre al lugar, la del jinete de luto que ofrecía riquezas a cambio del alma en caminos solitarios, no era un mero cuento de viejas, sino una presencia palpable, un aliento gélido en la nuca de cada habitante. El hambre, un compañero constante en la travesía de Macario, lo guió por las calles apenas iluminadas por faroles parpadeantes hasta un resplandor rojizo que se abría paso entre la niebla nocturna. Era un puesto de tacos, modesto pero extrañamente magnético, situado en una esquina donde la sombra era más densa, como si quisiera ocultarse de la mirada de Dios. Una humareda espesa, casi una cortina, emanaba de la plancha, danzando con el vapor y distorsionando las formas más allá. El aire se cargó de un aroma dulzón, intensamente cárnico, pero con un matiz extraño, casi medicinal, que Macario no pudo descifrar. El sonido rítmico, incesante, de un cuchillo contra una tabla de madera era el único compás en el silencio de la noche, una percusión macabra que prometía saciar y, quizás, devorar. El taquero era una figura sombría, envuelta en el humo, sus movimientos precisos y económicos. No levantó la vista cuando Macario se acercó, sus ojos, si es que alguna vez se asomaron por debajo del ala de su sombrero, permanecieron fijos en el corte y el picado de la carne. Silvano Velasco, así decían que se llamaba, aunque pocos se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. Sus manos eran grandes y callosas, y manejaba el cuchillo con una destreza que rozaba lo hipnótico. Macario pidió unos de suadero, su estómago rugiendo en protesta. El taquero asintió con un movimiento casi imperceptible de cabeza y, con un giro de muñeca, la carne chispeó sobre la plancha. El aroma se intensificó, un dulzor ahora más empalagoso, casi como a flores marchitas mezcladas con algo metálico. La salsa roja, el cilantro fresco y la cebolla picada parecían prometer una explosión de sabor, una bendición para su paladar hambriento. La primera mordida fue una revelación. La tortilla, suave y caliente, se deshizo en su boca junto con la carne, tierna hasta la médula. Pero era el sabor lo que lo cautivó, una combinación de lo familiar y lo exótico, un dulzor que no era de azúcar ni de fruta, sino de algo más profundo, algo que resonaba en sus entrañas. La salsa picante quemó sus labios,
El cilantro aportó frescura, pero nada podía opacar ese regusto peculiar, esa dulzura adictiva que se apoderó de su lengua y subió por su garganta, calmando no solo su hambre, sino una sed más profunda, una sed que no sabía que tenía. Una extraña euforia lo invadió, un calor que se extendió desde su estómago hasta sus extremidades, disipando el frío y la desesperación. Pagó, y el taquero, sin una palabra, recogió el dinero con una mano enguantada de grasa. Macario se fue, pero el eco del cuchillo y el dulzor de la carne se quedaron con él, una promesa susurrada en la oscuridad. Volvió la noche siguiente, y la que le siguió, y la otra. La necesidad no era ya de hambre, sino de algo más insidioso. Era una pulsión, un deseo ardiente que lo arrastraba hasta el puesto de Silvano Velasco como un sonámbulo. Cada noche, el mismo ritual, el humo denso, el sonido del cuchillo, el taquero silencioso, los tacos de sabor inigualable. Otros parroquianos también se congregaban, figuras taciturnas envueltas en sus propios silencios. Macario empezó a notar cambios. En él mismo, una palidez creciente, un cansancio que no se iba ni con el sueño, y una sed insaciable que solo se calmaba con el sabor de esos tacos. En los demás, ojos hundidos y brillantes de una fiebre extraña, movimientos lentos y erráticos, una piel cetrina que reflejaba la luz de los faroles con un brillo aceitoso. Una noche, mientras esperaba, escuchó a Crescencio Luna, un viejo del pueblo conocido por sus historias y su mirada turbia, susurrar a otro parroquiano. Dicen que el charro negro no solo pide almas en los caminos, muchacho. A veces, las pide a plazos, poco a poco, hasta que ya no queda nada. Y sus sirvientes se encargan de cobrar. Crescencio miró el puesto de Silvano con una mezcla de terror y resignación. Ese hombre lleva aquí más años de los que cualquiera recuerda. Y su carne, tiene un sabor, que te consume. El viejo carraspeó, y sus ojos se posaron en Macario, llenos de una advertencia muda. Algunos vienen por fortuna, otros por necesidad. Pero aquí, en el charro negro, todo tiene su precio. Y la carne más sabrosa, a veces, es la más cara. La advertencia de Crescencio se clavó en la mente de Macario como un punzón helado. Empezó a observar a Silvano con una nueva lente de paranoia. El taquero nunca comía, nunca bebía, solo picaba, cocinaba y servía. Sus ojos, cuando Macario lograba atisbarlos, eran profundos y vacíos, pero al mismo tiempo cargados de una sabiduría antigua y de una paciencia infinita. ¿Qué veía Silvano en sus clientes? ¿El hambre, la desesperación, la debilidad? ¿O veía algo más, algo que se desprendía de ellos con cada bocado? Una noche, mientras el humo de la plancha bailaba en espirales macabras, Macario sintió un escalofrío que no pudo atribuir al viento. El dulzor de la carne, antes un placer, ahora le resultaba empalagoso, casi nauseabundo. El sonido del cuchillo, antes rítmico, ahora era el latido de un tambor en su cráneo, un compás que marcaba el paso de algo inevitable. Mientras el taquero le entregaba su plato, un destello fugaz, un reflejo en la superficie metálica de la plancha, capturó su atención. Entre la carne chispeante y el vapor ascendente, Macario creyó ver una forma, una silueta que se retorcía, apenas discernible, antes de ser envuelta por el humo y desaparecer. No era una forma de animal. Era algo más. Delgado. Más. Humano. La paranoia se apoderó de él. Esa noche, el sueño fue esquivo, plagado de imágenes distorsionadas del puesto, de Silvano, y de la forma fugaz en la plancha. El aroma a carne dulzona ahora le parecía el olor a formón mezclado con sangre. Su cuerpo se sentía pesado, como si una parte de él ya no le perteneciera. La sed era insoportable, y su piel, al tacto, le pareció más fría y resbaladiza de lo normal. Miró sus manos, que temblaban ligeramente. Sus uñas parecían un poco más largas, un poco más afiladas. Al día siguiente, Macario intentó resistir el impulso. Recorrió el pueblo, tratando de ocupar su mente, pero la imagen de los tacos, el sabor,
el dulzor, lo acosaba. Vio a Candelaria Rojas, una joven que solía trabajar en la panadería, ahora deambulando con la mirada perdida, su piel tan pálida como el pan que una vez horneó. Sus labios estaban agrietados, y sus ojos, antes vivaces, ahora parecían dos brasas moribundas. Ella también era una cliente asidua de Silvano. Macario sintió un terror gélido. Comprendió que la adicción no era solo a la comida, sino a la transformación, al lento vaciado de sí mismo. Al caer la noche, el impulso fue irresistible. Sus piernas lo llevaron por sí solas hasta el puesto. El humo, el sonido del cuchillo, el aroma, todo era igual, pero ahora cargado de una sinisteridad que le oprimía el pecho. Vio a Silvano, inmutable, cortando la carne con su precisión habitual. Macario se acercó, sus ojos fijos en las manos del taquero. El color de la carne, bajo la luz mortecina, parecía diferente. Un matiz rojizo más profundo, casi violáceo, que antes no había notado, enmascarado por la salsa y el cilantro. Sus ojos se fijaron en la tabla de cortar. Había un brillo. Un brillo metálico. El cuchillo de Silvano, afilado hasta la navaja, tenía grabadas unas iniciales antiguas, casi borradas por el uso. Y, por un instante, entre el picado frenético, Macario creyó ver algo en el filo del cuchillo, un reflejo distorsionado de un rostro que no era el de Silvano, sino uno que le resultaba extrañamente familiar. Un rostro que, con cada golpe, se desdibujaba y se formaba de nuevo. La revelación no fue un grito, ni una imagen grotesca explícita, sino un susurro en su propia mente, una certeza helada que lo paralizó. El dulzor, la adicción, el vaciado, la carne que le ofrecían en el charro negro no era solo de animal. Era la carne de aquellos que habían aceptado el pacto del jinete de luto, o de quienes, por desesperación, habían caído en las garras de sus servidores. Las riquezas prometidas por el charro negro no eran de oro, sino de una longevidad macabra para quienes servían y de una condena silenciosa para quienes comían. Silvano Velasco no era un mero taquero, era el custodio de una ofrenda perpetua, el recolector de almas a través del bocado más cotidiano. Macario sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de una rendición total. Su cuerpo ya no le respondía del todo. La sed incesante, el deseo de ese sabor, lo consumía. Miró a Silvano, y por primera vez, el taquero levantó la vista. Sus ojos, antes vacíos, ahora contenían una profundidad insondable, un brillo antiguo y satisfecho. No había malicia, solo la fría certeza de un trato cumplido. Macario abrió la boca para hablar, para gritar, pero solo salió un gemido. Su lengua se sentía pesada, sus músculos tensos. Sintió el olor dulzón de la carne de nuevo, y esta vez, no le produjo náuseas, sino una hambre voraz, una que no había sentido antes. El cuchillo de Silvano continuó su ritmo incesante, el clac-clac marcando un tiempo que ya no era el suyo, sino el del charro negro. Macario extendió su mano, temblorosa, hacia el plato que le ofrecía el taquero. La oscuridad de la noche, el humo de la plancha y el sabor de la carne lo envolvieron, fundiéndolo en la eterna condena del pueblo. Y en el charro negro, un nuevo cliente se unió a la silenciosa procesión de los devorados. Relato 3. El denso humo, cargado con el inconfundible aroma de carne asada y cebolla caramelizada, se enroscaba como un sudario grisáceo alrededor del puesto de Gervasio Quintanilla. En las manos de la pila, un pueblo donde la oscuridad no era un mero ausencia de luz, sino una presencia tangible, el puesto de tacos de Gervasio era una anomalía. No había música estridente, ni risas bulliciosas, solo el siseo constante de la plancha y el monótono repiqueteo de su cuchillo contra la tabla de madera, un ritmo que se incrustaba en el silencio de la noche como el latido de un corazón oculto. Las pocas luces del pueblo, débiles y parpadeantes, apenas alcanzaban a iluminar el rostro de los comensales, que se acercaban al puesto como polillas a una llama.
Se decía que en los antiguos conventos de las manos de la pila, unas manos espectrales sin cuerpo emergían del agua de la pila bautismal para sostener los candiles de los monjes que oraban de noche, una leyenda susurrada con reverencia y un temor reverencial. Y, aunque Gervasio jamás pronunciaba palabra, sus propias manos, inusualmente pálidas y de movimientos casi sobrenaturalmente precisos, parecían tener una conexión extraña con esa antigua historia, manipulando la carne y las tortillas con una destreza que era más una coreografía ritual que una habilidad culinaria. Crescencio Puga fue uno de los primeros en caer bajo el hechizo. Había llegado a las manos de la pila huyendo de una vida deshilachada en la ciudad, buscando la tranquilidad que, creyó, solo un pueblo olvidado podría ofrecer. La primera noche, el olor dulzón de la carne de Gervasio lo atrajo como un imán. No era el aroma típico del suadero o el pastor, era algo más, una dulzura profunda y casi melancólica que prometía un consuelo inaudito. Pidió 3 de maciza. Gervasio, con sus ojos hundidos y su rostro impasible, solo asintió, sus manos moviéndose con una rapidez casi invisible. El primer bocado fue una revelación. La tortilla, suave y caliente, la carne, jugosa y tierna, y la salsa roja, picante pero no agresiva, se fundieron en una sinfonía de sabores que Crescencio nunca antes había experimentado. Volvió la noche siguiente, y la siguiente. Pronto, la necesidad de los tacos de Gervasio se convirtió en una constante, un anhelo que eclipsaba cualquier otra preocupación. Las noches sin sus tacos eran largas, llenas de un vacío inquietante, una sensación de frío que ningún abrigo podía mitigar. Jacinta Robles, una mujer de carácter fuerte y mente práctica, siempre había desconfiado de lo que no podía explicar. Las leyendas del pueblo eran, para ella, meras historias para asustar a los niños. Sin embargo, la reciente enfermedad de su madre la había dejado exhausta, vulnerable. Una noche, el cansancio la venció y el puesto de Gervasio fue la única opción a la mano. Recordó los comentarios velados de la gente sobre los tacos de Gervasio, como algunos parecían más delgados después de comerlos, con un brillo extraño en los ojos, como si estuvieran perpetuamente buscando algo. Pero el hambre era más fuerte que cualquier superstición. Pidió uno, solo uno, para probar. La carne, extrañamente, no tenía la textura que esperaba. Era tierna, sí, pero con una elasticidad casi imperceptible, y ese dulzor era casi hipnótico. La salsa, un rojo vibrante, parecía palpitar en la lengua. Al terminarlo, sintió un calor inusual extenderse por su pecho, una sensación de plenitud que no había experimentado en semanas. La noche siguiente, regresó. Y la siguiente. La rutina de Crescencio y Jacinta se entrelazó con la del taquero silencioso. Se encontraban a menudo en el puesto, comiendo sus tacos bajo el velo del humo, cada uno perdido en su propia adicción. Había otros, por supuesto, figuras solitarias que se materializaban de la oscuridad, pedían sus tacos con un murmullo y desaparecían en la noche, sus rostros apenas visibles a través del humo. Lo que los unía a todos era ese anhelo insaciable, una sed que los tacos de Gervasio calmaban solo por un tiempo, para luego regresar con más fuerza. Crescencio comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Su piel se había vuelto más pálida, sus ojos más hundidos, y una fatiga crónica se había apoderado de él. Soñaba con el puesto, con el sonido del cuchillo, con el aroma dulzón que ahora, en sus sueños, tenía matices de algo metálico, casi ferroso. Despertaba con un sudor frío, el sabor de la carne en la boca, una urgencia incontrolable de volver al puesto. Jacinta, por su parte, experimentaba una extraña euforia después de comer. Sentía una claridad mental, una energía renovada, pero también una paranoia creciente. Sentía que Gervasio la observaba, no con malicia, sino con una curiosidad fría y distante, como un científico observando una muestra. Sus manos, siempre tan limpias y pálidas, se movían con una cadencia que le recordaba a la leyenda de las manos de la pila, como si no estuvieran atadas a un cuerpo, sino que flotaran ingrávidas sobre la plancha. El cilantro fresco,
esparcido generosamente sobre cada taco, ya no le parecía un adorno, sino una máscara, un velo aromático que ocultaba la verdadera naturaleza de lo que estaba ingiriendo. Y la salsa roja, que antes le había parecido tan vibrante, ahora tenía una profundidad oscura, casi sanguinolenta, que la inquietaba. Una noche, mientras Crescencio comía su quinto taco, notó un detalle perturbador. Una pequeña astilla de hueso, diminuta, casi imperceptible, se había colado en su carne. No era hueso de res, ni de cerdo. Era demasiado fino, demasiado frágil. Una punzada de náusea lo invadió, pero el dulzor de la carne era tan abrumador que apenas pudo registrar la anomalía. Sintió los ojos de Gervasio sobre él, una mirada que no juzgaba, solo observaba. Se terminó el taco, la astilla crujiendo entre sus dientes. Esa noche, el sueño de Crescencio fue más vívido que nunca. Se vio a sí mismo en un convento antiguo, oscuro y frío, el eco de cánticos lejanos resonando en las paredes. Una pila de piedra en el centro, y de sus aguas turbias, emergían manos blancas, sin cuerpo, que sostenían candiles. Pero las manos no estaban vacías, en sus palmas, en lugar de cera derretida, había fragmentos de carne, pequeños trozos que brillaban con un rojo oscuro. Se despertó con un grito silencioso, su garganta seca, su cuerpo temblando. Jacinta, impulsada por una curiosidad mórbida y su creciente paranoia, decidió observar a Gervasio desde la distancia. Se escondió entre los callejones oscuros, envuelta en las sombras que el tenue alumbrado público no lograba disipar. Vio cómo, una vez que el último cliente se marchaba, Gervasio no limpiaba su puesto de inmediato. En cambio, se quedaba inmóvil, mirando la plancha humeante, sus manos descansando sobre la superficie, como si estuviera esperando. Y entonces, Jacinta lo vio. No era explícito, no era grotesco, pero era innegable. La luz del único foco que iluminaba el puesto parpadeó, y por un instante, las manos de Gervasio no parecían estar unidas a sus brazos. Flotaban, pálidas y espectrales, sobre la plancha, como las manos de la leyenda de las manos de la pila, y de la oscuridad que rodeaba el puesto, una sombra indistinta, de forma vagamente humana, parecía disolverse en el aire. No había cuerpo, solo la insinuación de una presencia que se fusionaba con el taquero. El terror visceral no provino de una visión explícita, sino de la certeza silenciosa que se instaló en el alma de Jacinta. La carne, el dulzor, la adicción. No era solo el alimento. Era algo más profundo, algo que se alimentaba de ellos a cambio de una saciedad efímera. Al día siguiente, Jacinta encontró a Crescencio en la plaza, más pálido y delgado que nunca, sus ojos con ese brillo inconfundible de la adicción. Intentó hablarle, advertirle, pero Crescencio la miró con una expresión vacía, como si sus palabras no tuvieran sentido. «Necesito ir», murmuró, su voz apenas un susurro. «Gervasio me espera». Jacinta observó cómo Crescencio se perdía en la penumbra, su figura encorvada dirigiéndose hacia el puesto humeante. Ella ya no sentía hambre, solo un frío paralizante. El dulce aroma de la carne de Gervasio, que antes había sido una promesa de consuelo, ahora era una señal de advertencia, un eco de la muerte. Las manos pálidas del taquero, moviéndose con esa precisión hipnótica, ya no eran solo las manos de un hombre. Eran las manos que sostenían los candiles en la oscuridad del convento, manos sin cuerpo que ofrecían una luz falsa, una ilusión de vida a cambio de algo más. Y en el pueblo de las manos de la pila, bajo el velo del humo y el siseo de la plancha, la noche continuaba su ciclo, y los incautos seguían acercándose, atraídos por el dulce y perturbador aroma de un festín ancestral. La adicción era la trampa, el silencio del taquero, la sentencia. Y nadie, en las manos de la pila, parecía capaz de escapar del ciclo. Relato 4. El viento de la noche en la Matracioa era un aliento frío que subía desde los barrancos, cargado con el rastro de la humedad y, según los viejos, con el lamento silencioso de las almas extraviadas. En este pueblo donde las sombras se alargaban y las historias de la Matracioa,
esa mujer de blanco que robaba la razón a los borrachos, eran más que cuentos. La única luz constante tras la medianoche provenía del puesto de don Efrén. No tenía nombre su negocio, solo la fama de los mejores tacos de suadero y longaniza, aunque nadie supiera explicar por qué su sabor era tan singular, tan adictivo. Y Cal, un joven que había llegado de la ciudad buscando la paz que la urbe le negaba, se encontró arrastrado por la promesa de ese aroma que flotaba pesado y dulzón por las calles empedradas. Era un olor que se metía en los huesos, que prometía saciedad y un olvido momentáneo de la soledad que lo carcomía. La primera vez que Ical se acercó al puesto, el humo de la plancha, denso y casi opaco, danzaba bajo la única bombilla amarillenta, transformando a don Efrén en una silueta fantasmagórica. El hombre era de pocas palabras, casi mudo, y sus ojos, apenas visibles entre las sombras del sombrero y el vapor, parecían observar más allá de lo que se le pedía. El rítmico e incesante sonido del cuchillo contra la tabla de madera era el único compás en el silencio de la noche, una percusión hipnótica que te envolvía mientras esperabas. Ical pidió 3 de suadero con todo. La carne, picada finamente, chisporroteaba en la plancha, liberando ese aroma que ya no podía ignorar. No era el típico olor a grasa y especias, había algo más, una nota subyacente, casi floral pero a la vez metálica, que lo intrigaba y lo inquietaba. Las tortillas, suaves y humeantes, se rellenaban con una generosidad extraña. Don Efrén, con movimientos precisos y casi rituales, añadía cilantro fresco, cebolla y una cucharada generosa de su salsa roja, espesa y de un color casi burdeos. El primer bocado fue una revelación. Una explosión de sabor que adormecía la lengua y el cerebro, una calidez que se extendía por el estómago y prometía una dicha inigualable. Ical sintió una saciedad profunda, pero también un deseo insaciable de más. Pagó, y don Efrén sintió, una mueca casi imperceptible en sus labios. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Ical al puesto de don Efrén se hicieron una costumbre, luego una necesidad. Ya no le importaba la hora, la distancia, ni el dinero. Después de cada cena, una extraña euforia lo invadía, seguida de un sueño profundo y sin sueños, de esos que te dejan más cansado que descansado. Por las mañanas, se sentía agotado, con una ansia renovada por la noche, por el humo, por el sonido del cuchillo y por ese sabor único. Su piel había adquirido una palidez enfermiza, sus ojos se hundían y una delgadez impropia de alguien que comía tanto se apoderaba de su cuerpo. Intentó hablar de ello con Yaretsi, la dueña de la pequeña tienda del pueblo, una mujer de mirada vivaz y una sonrisa amable. Ella solo le advirtió con un tono grave: ten cuidado con lo que comes, Ical. En la Matracioa, no todo lo que alimenta es bueno, y no todo lo que seduce es humano. La Matracioa no solo vaga por los caminos, a veces se disfraza de antojo. Las palabras de Yaretsi sembraron una semilla de inquietud. Ical empezó a notar otros clientes. Braulio, el herrero, un hombre corpulento, ahora se veía demacrado, con ojeras profundas y una tos seca que lo acompañaba siempre. Citlali, la tejedora, que antes reía con facilidad, ahora tenía una mirada perdida y se movía con una lentitud casi espectral. Todos compartían la misma palidez, la misma delgadez, el mismo brillo febril en los ojos cuando hablaban de los tacos de don Efrén. Y todos, al igual que Ical, parecían adictos, esclavos de ese puesto que operaba en la penumbra. Una noche, mientras esperaba su turno, un hombre ebrio tropezó cerca del puesto, balbuceando sobre una mujer de blanco que lo había llamado desde el sendero a la barranca. Don Efrén, con un movimiento tan rápido como invisible, le ofreció un taco de cortesía. El hombre lo devoró con avidez, y al instante, su mirada turbia se aclaró, su cuerpo se enderezó, pero una extraña mansedumbre, casi una falta de voluntad, se apoderó de él. Se alejó del puesto, no hacia su casa, sino hacia el camino que llevaba a la barranca, murmurando algo sobre seguir la luz. Ical sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento. La paranoia crecía con cada bocado. ¿Qué era lo que hacía que esos tacos fueran tan adictivos, tan
¿Transformadores? La carne, aunque siempre cocinada a la perfección, tenía una textura ligeramente diferente cada noche, un matiz que Ikal no podía identificar. El humo de la plancha, antes solo un elemento atmosférico, ahora parecía una cortina deliberada, diseñada para ocultar la verdad. Una noche, decidido a desentrañar el misterio, Ikal se escondió entre los arbustos cercanos al puesto, mucho después de que los últimos clientes se hubieran marchado. Don Efrén limpiaba su plancha con una meticulosidad inquietante, sus movimientos lentos y pausados bajo la luz tenue. De repente, de una cubeta de metal que siempre mantenía oculta bajo el mostrador, Don Efrén sacó un trozo de lo que parecía ser carne. No era cerdo, ni res. Tenía una blancura extraña, casi translúcida, y una consistencia gelatinosa. Al picarla con el cuchillo, el sonido no era el habitual golpeteo de la carne contra la tabla, sino un chasquido más suave, casi húmedo, y de ella emanaba ese dulzón y perturbador aroma que Ikal conocía tan bien. Lo más aterrador fue que, al acercar la carne a la plancha, no chisporroteó como debería. En su lugar, un vapor sutil, casi un suspiro, se elevó, y por un instante fugaz, Ikal creyó ver una forma, una silueta etérea, disiparse en el humo antes de que Don Efrén la cubriera con especias y la mezclara con los otros ingredientes. Ikal no tuvo que ver más. La revelación no fue grotesca en la forma explícita de la carne, sino en la sutil y horrible confirmación de sus peores temores. El taquero, el silencioso Don Efrén, no era solo un cocinero. Era un recolector, un transformador. Las historias de la matracioa, que robaba el aliento y la razón a los hombres, cobraban un nuevo y espantoso significado. ¿Qué pasaba con el cuerpo de aquellos que la mujer de blanco se llevaba a los barrancos? ¿Qué era esa carne tan singular, tan adictiva, que prometía saciedad pero devoraba el alma? La salsa picante, el cilantro fresco, la cebolla, el limón, todos eran velos, capas de sabor que enmascaraban la verdadera naturaleza del manjar. No eran solo los borrachos los que perdían su razón en la matracioa, eran todos los que se acercaban al puesto de Don Efrén, consumiendo no solo tacos, sino un fragmento del alma de los desdichados, o quizás, su propia esencia vital, que se agotaba con cada bocado. Ikal se alejó de los arbustos, sintiendo un vacío en el estómago que no era hambre, sino un terror frío y paralizante. Miró su propia mano, pálida y temblorosa, y comprendió que él también había sido una víctima de la adicción, un esclavo de ese sabor que lo había vaciado por dentro. La matracioa tomaba el aliento y la razón, pero Don Efrén los convertía en un platillo que te robaba la vida lentamente, mordisco a mordisco. Y aunque Ikal sabía la verdad, una parte de él, la parte más oscura y adicta, todavía sentía el eco de ese aroma dulzón llamándolo, prometiendo un olvido delicioso, un final tranquilo en la penumbra del puesto. La noche en la matracioa seguía su curso, y el humo denso de la plancha de Don Efrén continuaba su danza macabra, envolviendo el pueblo en su velo de misterio y horror. Relato 5. El tenue fulgor anaranjado de los faroles de mercurio apenas lograba perforar la densa cortina de niebla que, noche tras noche, se arrastraba desde el monte circundante y envolvía las pocas calles empedradas de El Chaneque. Aquel pueblo, enclavado en las profundidades de la sierra oaxaqueña, era un nido de susurros antiguos y supersticiones tan arraigadas como las raíces de los ahuehuetes que flanqueaban el río. Se decía que los chaneques, pequeños guardianes del monte, habitaban en sus barrancas, invisibles y caprichosos, prestos a extraviar a los incautos que no pedían permiso al adentrarse en su dominio, o a esconderles sus pertenencias hasta que la desesperación los hacía claudicar. Ezequiel Soloc, con los hombros encorvados por el cansancio de una vida de trajín y una tristeza tan profunda como los ojos de un pozo seco, había llegado a El Chaneque buscando un respiro, un lugar donde el tiempo pareciera detenerse y las sombras de su pasado no pudieran alcanzarlo. Pero el Chaneque guardaba sus propias sombras, y ninguna era tan persistente como el humo dulzón que emanaba del puesto de Remigio Tepós, el taquero.
Todas las noches, sin falta, desde que el sol se sumergía tras los picos dentados, el puesto de Remigio se materializaba en la plaza principal, junto al kiosco de madera carcomida. No era un puesto cualquiera, parecía una aparición. Una lona raída, sostenida por postes bamboleantes, apenas protegía la plancha humeante de la brisa nocturna. Remigio, un hombre de estatura media, con el rostro perpetuamente ensombrecido por el ala ancha de su sombrero de palma y el vapor de la carne, era un espectro en sí mismo. Jamás hablaba. Sus ojos, cuando se vislumbraban entre la penumbra, eran dos brasas de carbón, fijas y distantes. La carne chisporroteaba sobre la plancha con un sonido que era casi un lamento, un siseo constante que se mezclaba con el rítmico y monótono golpeteo de su cuchillo contra la tabla de picar. El aroma. Ese era el verdadero anzuelo. No era simplemente el olor a carne asada, era algo más profundo, más evocador, una fragancia dulzona que se aferraba a la ropa y a la memoria, una promesa de saciedad que trascendía el hambre física. Ezequiel, las primeras noches, se resistió. Plácida Acatl, la anciana curandera del pueblo, lo había advertido con sus ojos penetrantes: cuidado con el taquero, joven. Su carne tiene un sabor que no se olvida, y una deuda que no se paga. Pero la soledad de Ezequiel, su desolación, era un hambre más voraz que cualquier advertencia. Una noche, el olor lo arrastró. Se encontró de pie frente al puesto, hipnotizado por el ballet de las manos de Remigio, que cortaban la carne con una precisión casi quirúrgica, la pala que la arrojaba sobre la tortilla caliente, el cilantro fresco que caía como una lluvia verde, la cebolla picada con una finura asombrosa, y la salsa, espesa y de un rojo oscuro, que Remigio nunca preparaba frente a los clientes. «Tres de pastor», murmuró Ezequiel, la voz ronca por el desuso. Remigio asintió, sin una palabra, sus ojos fijos en la plancha. El sonido del cuchillo era el único lenguaje que conocía. Los tacos llegaron a sus manos, calientes y suculentos. La primera mordida fue una revelación. La carne, extrañamente tierna, se deshacía en la boca, dejando un regusto meloso que no se parecía a nada que hubiera probado antes. La salsa, a pesar de su aspecto denso, era un elixir de fuego y dulzura, una contradicción que aturdió sus sentidos. Comió los 3 tacos con una avidez inusitada, sintiendo una calidez extraña que se extendía por su cuerpo, una euforia silenciosa que acalló por un momento el clamor de su alma. Al terminar, la sensación fue de plenitud, pero también de una inquietud sutil, como si algo se hubiera anclado dentro de él. Pagó y se marchó, pero el recuerdo del sabor, de aquel aroma dulzón, se quedó con él, una melodía pegadiza que no podía quitarse de la cabeza. A partir de esa noche, Ezequiel se convirtió en un asiduo. Cada atardecer, la misma compulsión lo arrastraba al puesto de Remigio. No importaba si había comido durante el día, la necesidad de esos tacos se convertía en un imperativo ineludible. Notó que otros también caían bajo el mismo hechizo. Crescencio Stepan, el leñador, que antes era robusto y vivaz, ahora se arrastraba con una palidez enfermiza, sus ojos hundidos fijos en el puesto de Remigio. Sus manos temblaban al recibir los tacos, y su rostro, antes enérgico, mostraba una expresión de anhelo y agotamiento. Todos los clientes de Remigio compartían esa misma aura, una mezcla de deseo incontrolable y una extraña debilidad. Los efectos en Ezequiel no tardaron en manifestarse. El sueño se volvió esquivo, poblado de visiones confusas de senderos perdidos en el monte, de figuras pequeñas que susurraban en lenguas incomprensibles y del aroma dulzón de la carne. Durante el día, se sentía letárgico, su mente nublada, su memoria errática. Pero al caer la tarde, una energía febril lo invadía, una ansiedad que solo los tacos de Remigio podían calmar. Su piel adquirió una tonalidad cenicienta, sus ojos se volvieron vidriosos, y una sed insaciable lo atormentaba, una sed que no se aplacaba con agua. Plácida Acatl lo interceptó una tarde, sus ojos viejos clavados en los suyos. «Te estás perdiendo, Ezequiel», le dijo, su voz áspera.
como aquellos que los chaneques extravían en el monte. El taquero, él sabe cómo atrapar a los que ya están perdidos. Su carne no es como la de los animales que andan por aquí. Él no pregunta permiso al monte, él es el que toma. Ezequiel intentó replicar, defender su adicción, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un miedo frío lo recorrió, pero la necesidad de los tacos era más fuerte que cualquier advertencia, que cualquier terror. Él mismo se sentía como si los chaneques hubieran escondido su voluntad, su razón, dejándolo a merced de un impulso oscuro. Una noche, mientras esperaba sus tacos, Ezequiel observó a Remigio con una intensidad renovada. El humo de la plancha, denso y casi opaco, danzaba alrededor del taquero, ocultando y distorsionando su figura. El sonido del cuchillo, monótono y constante, parecía taladrar su mente. El aroma dulzón era ahora abrumador, casi asfixiante, y por primera vez, Ezequiel percibió en él una nota subyacente, casi imperceptible, que evocaba algo antiguo y primordial, algo que no debería estar asociado con la comida. Era un aroma a tierra húmeda, a hojas secas, y a la vez, a algo metálico, como la sangre. Cuando Remigio le entregó los tacos, Ezequiel notó algo. La tortilla estaba más pálida de lo habitual, casi blanquecina, y la carne, bajo la salsa oscura y el cilantro fresco, tenía un brillo extraño, una textura que le pareció demasiado suave, demasiado familiar. Sus manos temblaron. Levantó un taco y, justo antes de morder, la niebla se disipó por un instante y la luz del farol incidió directamente en el rostro de Remigio. Por primera vez, Ezequiel vio sus ojos claramente. No eran brasas de carbón. Eran oscuros, sí, pero no inexpresivos. Había en ellos una chispa de una inteligencia fría y ancestral, una mirada que había visto cosas que el hombre no debería conocer. Y en esa mirada, Ezequiel creyó ver un reflejo, el reflejo de una manada de criaturas diminutas y furtivas que se movían entre las sombras del monte y que en su sigilo le ofrecían algo al taquero. Una ofrenda. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El taco en su mano se sintió pesado, como un órgano. El aroma, antes irresistible, ahora le revolvía el estómago. Pero la adicción era una cadena invisible. Su cuerpo, su mente, su alma, exigían ese sabor, esa sensación. Ezequiel cerró los ojos y se llevó el taco a la boca, la carne dulzona desvaneciéndose en su paladar, la salsa picante enmascarando cualquier otro sabor, el cilantro fresco ofreciendo un simulacro de normalidad. Él sabía, en lo más profundo de su ser, que cada bocado lo alejaba un poco más de sí mismo, lo convertía en otra cosa, en una sombra más que deambulaba por el chaneque, atraído por el humo de Remigio Tepós, un taquero cuyo secreto no era de este mundo, y cuya clientela era tanto su presa como su congregación, todos perdidos en un laberinto de sabor y olvido, bajo la mirada silenciosa de los chaneques, que quizás no escondían las pertenencias, sino las almas, para la plancha humeante.